conversando acerca del acuerdo que emitió el Tribunal Supremo Electoral con relación a un plazo que le da a los partidos políticos para que retiren publicidad. Pero vamos a hablar un poquito acerca de justamente cómo definimos esto, cómo define la ley de lo que estamos hablando, porque no todas las imágenes de partidos políticos que están en la calle necesariamente deben ser retirados. Hablemos de ese tema. Efectivamente. Vamos a la definición primero, si quieres. Efectivamente, Quique, este es un legado de la anterior magistratura, que mediante el acuerdo 41-2011 hace esa distinción entre propaganda y proselitismo. Y leo textualmente: definición de propaganda electoral y de proselitismo. Propaganda electoral es toda actividad organizada y llevada a cabo por los partidos políticos, comités cívicos electorales o por sí o en coalición, encaminada a promoción de candidatos, difusión y explicación de sus programas de gobierno, utilizando para ello los medios de comunicación. Eso está prohibido fuera del periodo electoral. Mientras que proselitismo es el derecho de una organización política para dar a conocer su nombre, emblema y su llamamiento a adherirse o afiliarse según sea el caso. Viendo esa descripción, hay vallas en la calle que tienen la imagen, la fotografía de quien oficialmente no hay ningún candidato a nada, porque no hay convocatoria, pero de quien se presupone pueden ser candidatos. Por ejemplo, están las imágenes de Manuel Valdizón, de Roberto Alejos, de Roberto González Díaz Durán. Hay imágenes, obviamente. Bienvenidos una semana más a Este Oeste. Vamos a conversar en esta ocasión acerca de 2 o 3 temas vinculados al tema de campaña electoral. Estamos a un año, poco menos de un año de la convocatoria oficial para elecciones, para la próxima elección presidencial del año 2015, periodo 2016-2020. Vamos a conversar acerca de 2 o 3 temas que están alrededor de la convocatoria. Primero vamos a hablar acerca de la resolución del Tribunal Supremo Electoral y la, digamos, amenaza o la advertencia a los partidos políticos con respecto a la publicidad o al proselitismo. Vamos a conversar también acerca del tipo de campaña ya bastante agresiva que hemos estado viendo a un año de la convocatoria oficial. Y finalmente, el efecto de 2 situaciones que se dieron esta semana o estas últimas semanas: el efecto de Edgar Axip dejando al líder y el efecto Alfonso Portillo, que más o menos estará acá en Guatemala más o menos dentro de un año, para abril o para mayo del año 2015, justo para la convocatoria de elecciones. Para conversar acerca de estos temas, me acompañan hoy acá Cristian Castillo, analista de IPN-USAC, el Instituto de Problemas Nacionales de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Bienvenido, Cristian. Muy buenas tardes, Quique. Muy buenas tardes, José Carlos. Un gran gusto estar con Gracias por acompañarnos. Y nos acompaña José Carlos Sanabria, analista también de Así Es. Buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes, un gusto, Quique, un gusto también, Cristian. Mucho gusto de verte por acá nuevamente. Gracias. Vamos a conversar acerca de estos temas. Partamos del tema de este acuerdo que emitió el Tribunal Supremo Electoral, haciendo la salvedad a todos que me dicen ya es muy tarde, pero es que este tribunal acaba de entrar a 2 meses, la administración, 2 meses y medio. Se organizó un poco, distribuyó direcciones, empezó a trabajar y de pronto la primera acción administrativa real que llevan a cabo, pública, es una advertencia a los partidos políticos que les dan 30 días para retirar toda la publicidad, dicen ellos, que viola la ley. ¿Qué les parece en primera instancia simplemente esa acción, Cristian? Bueno, en primera instancia, una acción contundente, muy clara, que sienta precedente y que demuestra una unidad a lo interno del Tribunal Supremo Electoral y de la magistratura. Llama poderosamente la atención un Tribunal Supremo sentado en pleno con los titulares y los suplentes, dando una declaración que responde al clamor generalizado de que ya pare la fatiga que están generando políticamente los partidos a través de una propaganda a todas luces ilegal. Entonces me parece que es una acción muy contundente, que sienta precedente y que obviamente no la habíamos visto en ninguno de los tribunales anteriores con esa claridad. Vamos a definir un poquito algunos detalles de cómo se implementa, porque hay cosas un poco complicadas. Yo coincido plenamente con Cristian y por un lado creo que es necesario, simbólica y políticamente creo que es necesario resaltar que el tribunal actuó de manera unificada. Es decir, no solo a nivel de magistrados titulares, sino de magistrados titulares y magistrados suplentes. Entonces, la voluntad política que está mostrando en este momento el Tribunal Supremo Electoral de recuperar un espacio que de una u otra manera ya había, o en los últimos años había ido perdiendo el tribunal, esa capacidad para hacer pues efectiva su autoridad en materia política electoral. Pero entonces es simbólico. Una cosa con lo que ustedes ambos dicen, José Carlos, y es que
había mucha crítica a cómo se había conformado el tribunal. Había una crítica que había sido más politizado de lo normal y que en todo caso este iba a ser un tribunal sujeto y sometido a los partidos que los habían designado, José Carlos. Y esta primera acción, pues no aparenta hacer eso. No, al contrario, lo que muestra es precisamente una independencia, una toma de distancia hacia los partidos. Y bueno, también recuperemos que la elección se da a través de una elección de segundo orden, que efectivamente descansa en un órgano político, que es el Congreso de la República, pero creo que ese es un mensaje muy positivo que dan los magistrados, tanto titulares como suplentes. Hay que hacer la salvedad, porque también, al menos en el Tribunal Supremo Electoral anterior, muchísimas de las dificultades que se dieron a lo largo de todo el ejercicio y el desempeño del periodo, por diferentes temas y en diferentes momentos, fue que el tribunal no pudo manejar una posición unificada. Es decir, las fragmentaciones, las divisiones en el tribunal sí erosionaron significativamente las acciones del tribunal. Entonces, ahora tenemos, sí, claro, a un Tribunal Supremo que tiene muchísimos desafíos. Uno de ellos es la campaña electoral. Esperemos que ahora empiecen a actuar en otras áreas, como por ejemplo el financiamiento, pero la acción contundente, coincido plenamente con Cristian, la acción contundente que toman muestra ya esa autonomía, esa toma de posesión, y a un Tribunal Supremo distinto. Esperemos que continúe de esa manera, por el bien del país y del sistema electoral. ¿Estás de acuerdo con esa línea? Digamos, muestran en la práctica una independencia. Se acusó y se dijo, este es el fin de los procesos de comisiones de postulación, porque otra vez los partidos políticos mangonearon y manipularon y pusieron a quien se les dio la gana. ¿Rompe esto esa conclusión? Me parece que sí. Inclusive en el texto del acuerdo número 117 de 2014 lo redactan en esos términos. Aparece muy claramente definido que el Tribunal Supremo Electoral es la máxima autoridad en materia electoral, es independiente y de consiguiente no supeditado a poder alguno ni partido político. Es decir, lanzan un mensaje fuerte en guardar distancia. Y esa idea o ese planteamiento de estar unidos, sólidos, independientemente de quién los haya nombrado, y en un tema tan controversial, porque el mandar que retiren la propaganda prácticamente se llevan. Ahora, pero aquí entraste en el segundo plano que tenemos que analizar. Pero yo creo que también, y lo vinculo porque quiero desarrollar una idea que pusiste al inicio. Yo creo que también hay que evaluar mucho de los tiempos, porque el Tribunal Supremo Electoral tiene una serie de desafíos que atender. Estamos en un año en la convocatoria. Claro, y en ese sentido no tiene que correr. Es decir, por levantarse más temprano, no amanece más rápido. Entonces sí, yo creo que el Tribunal Supremo Electoral, porque al inicio, cuando tomaron la posesión los magistrados, muchos estábamos como a la expectativa, bueno, ya que presenten qué van a hacer campaña electoral, que presenten qué van a hacer con el financiamiento. Yo creo que tienen que tomar decisiones estratégicas, decisiones en momentos políticos, tienen decisiones que tomar incluso trascendentales, por ejemplo, en cambios en cuadros medios, y cuadros medios que tienen importancia para el proceso electoral. Está, por ejemplo, el director electoral. Es el espacio que dejó el magistrado Solórzano. Vamos a dejar para el siguiente segmento el dilucidar cómo se operativiza esto y qué significa realmente el acuerdo. Pero una pregunta, ¿cuánto influye o incide alguien como Julio Solórzano en ese tipo de cosas por la experiencia que ha tenido, por el manejo que ha tenido electoral anteriormente, por el conocimiento de ciertas cosas? ¿Cuánto puede haber incidido en una cosa como estas para poder empezar a operativizarlo y empezar a dar indicios de quién debería estar en qué cargos alguien como Julio Solórzano? Me parece que fue fundamental el liderazgo del licenciado Solórzano, sobre todo en la redacción del acuerdo. Hay elementos que son muy importantes, que son de experiencia política y de experiencia electoral. Por ejemplo, el concepto de que es notoria la violación a la ley. Ese concepto de notoriedad jurídica, digamos, es tan notorio que no necesita ser explicado, ni necesita ser argumentado, ni necesita pruebas. Y esto es un llamado muy directo a los otros órganos de justicia, respetando la independencia de poderes, pero diciéndole, miren señores, si ustedes van a amparar y van a mantener detenida la... Eso es lo que yo iba a preguntar, porque ya hay un como anticipándose a que puedan pedir amparos. Totalmente. Y esa notoriedad, digamos, es de un cuadro técnico, de un cuadro conocedor del sistema electoral guatemalteco. Y obviamente los amparos
amarres que hacen igualmente son de alguien con experiencia, no de una legislatura o de una magistratura, perdón, recientemente que toma posesión. En esa línea, la redacción, o sea, el espíritu al final, lo que más le quedó en la mente a todos es la posibilidad de suspender partidos. ¿Cuán legal es suspender un partido y por qué no lo había hecho ningún tribunal anterior? Por falta de voluntad política. En este sentido creo que es claro, no hay que buscarle la quinta pata. Siempre se usó $125 por valla, cosas por el estilo. Ellos pasan por encima de todo esto y dicen suspender el partido. Sí, esa posibilidad estaba presente antes. Los tribunales no la habían utilizado simplemente porque no tenían voluntad política. Y el impacto que puede tener una suspensión temporal para una organización política a tan cercano el proceso electoral puede ir desde que el partido no pueda celebrar las asambleas municipales, departamentales y nacionales que le permitan, por un lado, tener vigente su organización partidaria y poder participar en las próximas elecciones, así como también las extraordinarias que realiza para postular a sus candidatos. Entonces, sí es una medida que de una u otra manera está el tribunal poniendo sobre la mesa, una medida que supera las sanciones, porque muchas veces, o al menos en las redes sociales, el lunes que el tribunal emitió, pues muchos comentarios iban en la línea de, pero si son 125, esas medidas no van a asustar a los partidos, no van a generar los desincentivos para que los partidos políticos la atiendan y obedezcan esta normativa. Pero estamos hablando de una medida que afecta institucionalmente a los partidos y también que afecta la posibilidad de poder participar en un proceso electoral. Porque eso sí es muchas veces se habla de la certeza del castigo. Bueno, en este caso es la posibilidad de que de verdad se pueda cumplir un castigo de este tipo, porque la suspensión es algo muy absoluto. De hecho, en la ley en el único punto donde habla de suspensión es cuando el partido no cumple con una sanción pecuniaria impuesta. Y ahí, digamos, ya un ex magistrado del Tribunal Supremo Electoral ya empezó a señalar sobre la posibilidad de que se cumpla con el acuerdo 117. Precisamente porque la ley apela únicamente a esa falta, digamos, que una vez impuesta la sanción pecuniaria, el partido no la cumpla y en ese momento entra la suspensión. Sin embargo, debemos estar muy conscientes de que el sistema guatemalteco, el sistema electoral guatemalteco necesita de acciones claras y contundentes. Esperemos que el tribunal realmente sea acuerpado tanto por las otras instancias de justicia del país, pero también por la ciudadanía y la sociedad civil organizada, y las instituciones académicas, etcétera, porque esa lucha se van a dar, los partidos políticos van a dar esa lucha. Y yo creo que incluso en el comunicado que presentó el Tribunal Supremo Electoral, los mensajes políticos son para mí importantísimos porque primero respalda y hace un llamado a organizaciones políticas, a los organismos del Estado, a organizaciones sociales, organizaciones académicas, a los mismos partidos, con el objetivo de recuperar el sentido de la organización partidaria en periodos no electorales. Entonces yo creo que el Tribunal Supremo Electoral movió, si lo vemos como una mesa o un juego de ajedrez, movió una pieza interesante. Y quiso reaccionar a todos los demás. Claro, porque al hablar de la notoriedad, lo que va a hacer es que aquellos partidos que traten de desobedecer esta medida van a mostrar su evidente interés en no solo incumplir esta, sino cualquier otra ley. Tengo que ir al corte, José Carlos, pero vamos a regresar justamente al concepto de notoriedad. ¿Cuán notorio es? ¿Qué es publicidad? ¿Qué es propaganda? ¿Qué es proselitismo? Vamos a ir al corte porque la gente cree que simplemente a partir de antes de que se venzan los 30 días, ya no va a haber una sola imagen política en la calle. No. Vamos a ir al corte, vamos a hablar de ese tema al volver. Estamos acá en Este Oeste, volvemos en un momento.